Hola, soy Tyler. Tengo 24 años y acabo de mudarme de la gran ciudad a este tranquilo y frondoso suburbio después de dejar mi trabajo en una empresa de diseño. Para ser sincero, la ciudad nunca se sintió como mi hogar. Después de perder mi empleo por recortes presupuestarios, decidí que necesitaba un nuevo comienzo en un lugar tranquilo, lejos del caos del tráfico y los rascacielos. Este barrio era perfecto. Un pequeño oasis de paz donde cada casa parecía bien cuidada, cada jardín cuidadosamente mantenido. Alquilé una casita con pintura azul desvaída, suelos de madera que crujían y el espacio justo para instalarme en una vida más sencilla y tranquila. Llevaba solo un mes aquí, pero ya había aprendido los nombres de mis vecinos, mantenía conversaciones cordiales y me había ganado mi lugar en la comunidad como el chico servicial de al lado. La verdad es que siempre me ha gustado ayudar a los demás. Ya fuera empujar cubos de basura pesados hasta la acera, arreglar una luz parpadeante del porche o recortar setos crecidos, me gustaba saber que mis esfuerzos hacían el día de alguien un poco más fácil. Los vecinos mayores, especialmente, apreciaban esta amabilidad. Se sentía bien sentirse necesario. La mujer que vivía justo al lado era Emily. Con 45 años, probablemente era la más joven de mis vecinos inmediatos, y sin duda la más guapa. Tenía rasgos delicados enmarcados por un cabello castaño suave y una forma de moverse tranquila y elegante. Su marido había muerto en un accidente de coche hacía 5 años, un detalle que supe por los rumores del vecindario y no por Emily. A pesar de su calidez exterior, era reservada, cuidando en silencio su pequeño jardín, a veces observándome desde la ventana. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella sonreía suavemente, su mirada permanecía un poco más de lo habitual. Al otro lado de la calle vivía Linda, de 48 años, casada con un hombre que rara vez parecía estar en casa. Linda tenía el pelo largo y rubio, labios carnosos y una figura curvilínea que le gustaba mostrar, eligiendo a menudo vestidos ajustados y colores llamativos. Era atrevida y coqueta, lanzándome cumplidos casuales mientras cortaba su césped o cargaba cajas en su garaje. Linda bromeaba a menudo sobre los eternos viajes de negocios de su marido, pero bajo su actitud juguetona había una tristeza inconfundible. Intentaba mantener las cosas amistosas pero distantes. Sin embargo, Linda parecía empeñada en cruzar los límites. 2 casas más allá vivía Mónica, una mujer de 43 años, fuerte, decidida e intensamente independiente. Estaba en medio de una separación complicada, aún compartiendo su casa grande pero siempre fría con un marido con el que apenas hablaba. Mónica tenía el pelo negro azabache, rasgos marcados y un andar seguro. Con frecuencia me pedía que pasara a arreglar cosas como estanterías sueltas o grifos que goteaban. Aunque parecía perfectamente capaz por sí misma, sentía que solo necesitaba tener a alguien cerca, alguien que reconociera que existía. Mónica era dura por fuera, pero sabía lo suficiente como para ver que ansiaba compañía más que reparaciones. También estaba Sara, que vivía en diagonal frente a mi casa. Con 39 años, era un poco más joven que las demás, recién divorciada e intensamente reservada. Sara tenía el pelo largo y oscuro y solía vestir ropa sencilla, sentándose en silencio en su porche con un libro o cuidando con esmero el jardín que había construido. A diferencia de las otras mujeres, Sara nunca me pidió ayuda ni insinuó coqueteo alguno. Simplemente observaba con curiosidad, a veces con un saludo educado y una sonrisa cálida pero breve. Había algo en su dignidad silenciosa que me intrigaba, pero aún no había reunido el valor para hablar con ella de verdad. Este era mi nuevo vecindario. Una red de calles tranquilas y relaciones complicadas, llena de mujeres que parecían infinitamente fascinantes, cada una con una historia de soledad y deseo ocultas bajo sus fachadas cuidadosamente mantenidas. Una tarde, estaba recortando los setos de mi jardín cuando Emily me llamó. Estaba junto a su verja, con un gesto inusualmente vacilante. Su voz era suave cuando preguntó: «Tyler, ¿te importaría venir más tarde? Mi fregadero de la cocina pierde mucha agua y no soy muy buena con las herramientas». «Por supuesto, Emily», respondí sin dudarlo.
Iré enseguida. Emily sonrió agradecida, sus ojos reflejaban una calidez genuina. Eres un buen chico, Tyler, dijo suavemente, con voz dulce. Una hora más tarde, después de asearme, llamé a la puerta de Emily. La abrió lentamente y se apartó para dejarme entrar. Su casa se sentía cómoda y acogedora, impregnada con un sutil aroma a lavanda. Emily me llevó a la cocina y me mostró el fregadero defectuoso. Me arrodillé enseguida para inspeccionarlo, notando una conexión suelta. Mientras trabajaba, Emily se apoyaba suavemente en la encimera. Al principio hablábamos de forma casual, pero pronto empezó a abrirse más, mencionando lo sola que se sentía desde la muerte de su marido, lo difícil que había sido gestionar todo sola. Sus palabras eran honestas, vulnerables, y yo escuchaba con atención, asintiendo con verdadera simpatía. Eres un buen chico, repitió en voz baja, acercándose un poco más. Alguien de tu edad no perdería el tiempo ayudando a una mujer mayor como yo. Tú no eres mayor, le aseguré, riendo suavemente. Y de verdad que no es ninguna molestia. Ella sonrió y me observó mientras terminaba de apretar las tuberías. Cuando me puse en pie, me limpié las manos y probé el grifo. Sin fugas. Emily pareció impresionada, pero había algo diferente ahora en su mirada. Sus ojos sostuvieron los míos más tiempo de lo habitual, buscando algo más profundo. Algo que no estaba seguro de entender. Creo que ya he terminado, dije, sintiéndome de repente incómodo bajo su intensa mirada. Gracias, Tyler, murmuró Emily, su voz suave pero cargada de una sutil intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Asentí cortésmente y me dirigí hacia la puerta, sintiendo un impulso repentino de marcharme rápido. Justo cuando agarré el pomo, oí el suave clic de una cerradura activándose detrás de mí. Mi corazón dio un pequeño salto y me giré, confuso. Emily estaba de pie, silenciosa, cerca de la puerta. Sus ojos suaves estaban clavados en los míos. En su rostro se dibujaba una leve sonrisa, como si supiera algo. Eres un buen chico, Tyler, susurró suavemente, dando un pequeño paso hacia mí. Su voz seguía siendo suave, pero ahora tenía un nuevo tono, un significado oculto que hizo que la habitación pareciera de repente mucho más pequeña. Pero no eres realmente solo un chico, ¿verdad? Continuó con voz queda, sin apartar la mirada de la mía. Mi pulso volvió a acelerarse. Me sentía atrapado entre la curiosidad, la confusión y una extraña emoción revoloteante. Cualquier inocencia que antes hubiera en los ojos de Emily había sido reemplazada por algo mucho más complejo, más intrigante, e infinitamente más peligroso. Me quedé paralizado un momento, con la mente a 1000 por hora, preguntándome qué quería decir exactamente Emily, y en qué me había metido. El silencio tras su pregunta pareció alargarse eternamente entre los dos. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de implicaciones e incertidumbre. Sentí que me sonrojaba, pero hice lo posible por mantener la compostura. Emily, dije, intentando sonar seguro pero respetuoso, de verdad aprecio tu amabilidad, pero solo me alegra haber podido ayudarte. Emily me observó detenidamente. Sus ojos eran amables, pero escrutadores, como si intentara leer entre cada línea que había dicho. Tras un momento que pareció más largo de lo que debería, sonrió suavemente, liberándome de su mirada. La intensidad pareció desvanecerse, dejando solo una soledad tranquila y familiar en su expresión. Claro, Tyler, dijo finalmente, con el tono amable y tranquilo al que me había acostumbrado. Lo siento si te hice sentir incómodo. Es solo que, la soledad puede hacer que uno actúe de forma extraña a veces. Asentí con simpatía, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Lo entiendo, Emily. No estás sola aquí. Recuerda que somos vecinos. Estoy justo al lado si necesitas algo. Ella sonrió de nuevo, esta vez de forma más natural, y se hizo a un lado para desbloquear y abrir la puerta. Sentí un gran alivio al salir al porche, respirando profundamente. Emily me lanzó una última mirada pensativa mientras bajaba los escalones. Buenas noches, Tyler,
dijo suavemente. Buenas noches, Emily, respondí rápidamente, volviendo a mi casa, con la sensación de que sus ojos me seguían hasta que cerré mi puerta. Esa noche no pude dormir. Me giraba en la cama, repasando las palabras y gestos sutiles de Emily en mi mente. ¿Había malinterpretado la situación o realmente había cruzado una línea invisible? No lo sabía. Pero una cosa era segura: a partir de ahora, debía tener cuidado con ella. Durante los días siguientes, intenté volver a la normalidad. Seguía ayudando a los vecinos cuando lo necesitaban, tratando de dejar atrás el encuentro con Emily. Sin embargo, las interacciones con Linda y Mónica también empezaron a sentirse distintas. Algo había cambiado. Linda siempre había sido coqueta y simpática, pero ahora su atención parecía más intencionada, más calculada. Comenzó a pasarse por mi jardín mientras trabajaba fuera, apoyándose con naturalidad en la valla mientras hablábamos. Sus sonrisas duraban más, sus risas eran más suaves, su mirada más directa. Intentaba verlo como simple amabilidad, pero después de lo de Emily, mis sentidos estaban más alerta. Mónica también había cambiado sutilmente. Antes era directa, fuerte y práctica, pero ahora parecía más suave, más atenta cuando yo estaba cerca. Me pedía más a menudo pequeños favores, como arreglar una bisagra que chirriaba o subir cajas pesadas al piso de arriba, tareas que claramente podía hacer sola. Cada vez que entraba en su casa, sentía su mirada estudiándome de cerca, como si evaluara algo más que mis habilidades como manitas. Unas tardes después, Linda me llamó desde su porche. Tyler, ¿puedes ayudarme con algo dentro de casa? Mi marido está fuera y no tengo a nadie más a quien pedirle ayuda. Vacilé un momento, pero me recordé que Linda no era más que otra vecina que necesitaba asistencia. Claro, respondí, cruzando la calle. Crucé la calle y la seguí hasta el interior de su casa. La casa de Linda estaba decorada de forma extravagante, con muebles caros y suelos de madera pulida. Sin embargo, bajo esa belleza superficial, se sentía fría y sin vida. Me condujo hasta la cocina y señaló la mesa, donde 2 tazas de café humeante nos esperaban. Pensé que quizá te apetecería un café antes, dijo con una sonrisa juguetona. Su melena rubia caía en cascada sobre sus hombros, atrapando la luz del sol que entraba por la ventana de la cocina. Su ropa era lo bastante ajustada como para atraer la atención, un detalle que intenté con todas mis fuerzas ignorar. Me senté frente a ella, sintiéndome cada vez más inseguro. Gracias, Linda. Es muy amable por tu parte. En lugar de sentarse frente a mí, tomó asiento a mi lado, algo que noté de inmediato. Se inclinó ligeramente, apoyando la barbilla en la palma de la mano, mirándome directamente a los ojos. ¿Sabes, Tyler? Es agradable tener a alguien cerca que se fije en los pequeños detalles. Mi marido nunca está en casa. Siempre trabajando, siempre fuera. Su voz se volvió suave, con un matiz de tristeza. Sentí una sincera simpatía y respondí con cuidado. Debe ser difícil. Lo siento mucho. Ella sonrió levemente, bajando la mirada hacia su taza de café. A veces me siento sola. Supongo que por eso valoro tanto que estés aquí. Mientras me ofrecía la taza, sus dedos rozaron los míos ligeramente, quedándose un segundo de más. Sentí que mi pulso se aceleraba por la incomodidad, mezclado con una atracción innegable y confusa. Retiré mi mano con suavidad, tomando la taza y bebiendo con cuidado. Linda siguió hablando, su voz ahora más suave e íntima. Me habló de su matrimonio, de lo distante que se había vuelto su esposo, de cómo su relación se había enfriado poco a poco hasta convertirse en indiferencia. La escuché con simpatía, teniendo cuidado de no animarla demasiado, pero también consciente de la posición vulnerable en la que ambos nos encontrábamos. Finalmente, tras terminar el café, me levanté con cortesía, sintiendo la necesidad de salir de una situación que se estaba volviendo cada vez más incómoda. Gracias por el café, Linda. Debería irme ya. Avísame cuando de verdad necesites ayuda con algo. Ella asintió lentamente, levantándose conmigo, con los ojos aún fijos intensamente en los míos.
Eres muy amable, Tyler, murmuró en voz baja, acercándose más de lo necesario. Sintiéndome cada vez más incómodo, me dirigí rápidamente hacia la puerta. Al salir al aire libre, una sensación de alivio me envolvió. Crucé la calle con paso rápido, mi mente dando vueltas con pensamientos sobre Emily y Linda, ambas claramente buscando algo más que una interacción amistosa entre vecinos. Pero cuando me acerqué a mi puerta, el corazón se me hundió. Mónica estaba allí de pie, con los brazos cruzados, el rostro serio y los ojos oscuros llenos de irritación. «Hola, Mónica», dije con cautela, intentando sonar despreocupado. «¿Todo bien?» Su voz fue fría, con un matiz de amargura. «Te vi salir de casa de Linda hace un momento», dijo directamente, con los ojos entrecerrados. «Ella está desequilibrada, Tyler. Deberías mantenerte alejado de ella». Me quedé en silencio un instante, sin saber qué decir. «Solo estaba ayudando», expliqué con calma. Mónica alzó una ceja, escéptica, y se acercó un poco más. «Seguro que eso era todo lo que quería», dijo con sarcasmo. «Pero ten cuidado. No todo el mundo aquí es tan inofensivo como parece». Se dio la vuelta y se marchó antes de que pudiera responder, dejándome allí, desconcertado e incómodo. Mi mente daba vueltas mientras entraba en casa, cerrando con llave tras de mí. Primero Emily, luego Linda, y ahora Mónica, todas parecían competir por mi atención. Me dejé caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, preguntándome en qué me había metido sin querer. Este vecindario pacífico, de pronto, se sentía mucho menos inocente. Detrás de estas puertas cerradas, me di cuenta de que todos ocultaban algo, y ahora yo estaba atrapado justo en medio. Pasé el resto de esa tarde dándole vueltas a las palabras de Mónica. Su advertencia seguía resonando en mis oídos. Linda está desequilibrada. No es quien crees que es. El vecindario que había elegido por su encanto tranquilo se había vuelto de repente complejo, confuso e inquietante. Dormir fue imposible aquella noche. Me quedé tumbado, mirando el techo, repasando cada mirada sutil, cada roce prolongado, cada palabra cuidadosamente medida. A la mañana siguiente, antes siquiera de terminar mi primera taza de café, llamaron con firmeza a mi puerta. Cuando la abrí, Mónica estaba allí, con una expresión intensa y decidida. «Buenos días», dije con cautela, sorprendido por su visita inesperada. «¿Ocurre algo?» «Sí y no», respondió Mónica, dando un paso más cerca, con los ojos fijos en los míos. «Hay una lámpara en el salón que está fallando, y no consigo arreglarla. ¿Puedes echarle un vistazo?» «Por supuesto», respondí educadamente, intentando ignorar la advertencia. Campanas sonaban en mi cabeza. Mónica era una vecina, al fin y al cabo, y yo quería seguir siendo servicial y amable. La seguí de vuelta a su casa, consciente de la fresca brisa matutina y de lo silenciosa que estaba la calle, como si el vecindario entero contuviera la respiración. Dentro de la casa de Mónica, el aire era denso, cargado de tensión. Las amplias habitaciones estaban meticulosamente decoradas, pero resultaban extrañamente estériles, carentes de calidez. Mónica me condujo al salón y señaló hacia arriba, donde una lámpara del techo parpadeaba. Mientras subía por la escalera para inspeccionarla, Mónica permanecía cerca. Cuando miré hacia abajo, noté de inmediato que su atuendo habitual había sido reemplazado por algo claramente más provocador. Un vestido negro ajustado que acentuaba su figura, su cabello oscuro cayendo suelto por los hombros. Sus ojos se encontraron con los míos, con una mirada cómplice, desafiante. Intentando centrarme estrictamente en mi tarea, alcé los brazos para apretar la bombilla. Solo estaba suelta, expliqué rápidamente, apretándola. Ya debería funcionar bien. Bajé con cuidado, listo para irme, pero Mónica se colocó deliberadamente en mi camino. Su presencia era abrumadora, demasiado cerca. Pude oler su perfume, algo sutil y seductor, y sentí que mi pulso se aceleraba. «Gracias, Tyler», dijo Mónica, su voz de repente baja e íntima. «De verdad ha sido encantador,
pero no bromeaba ayer. Linda no es lo que crees. Le gusta jugar, y sus juegos son peligrosos. Te agradezco tu preocupación, Mónica, respondí, intentando mantener la voz firme. Pero sinceramente, yo solo estoy aquí para ayudar con pequeñas cosas por el barrio. Ella ladeó un poco la cabeza, con una mirada inquisitiva. Sus ojos se suavizaron, y alzó la mano para tocarme ligeramente el pecho. Sus dedos se detuvieron apenas un segundo de más, lo suficiente para enviarme una descarga de energía nerviosa. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que quieres? Eres joven, Tyler, pero no eres ingenuo. Sabes perfectamente lo que está pasando aquí. Retrocedí con cortesía, creando espacio entre nosotros. Creo que lo mejor es mantener todo en un plano estrictamente vecinal, dije con calma, esperando establecer límites claros. Mónica sonrió levemente, más divertida que ofendida. Tú verás. Solo no digas que no te lo advertí. Mientras me apresuraba a regresar a mi casa, mi mente no paraba de dar vueltas. La vulnerabilidad callada de Emily, las insinuaciones abiertas de Linda, y ahora el enfoque directo y sensual de Mónica. Cada una de ellas claramente quería algo de mí, y cada una tenía sus propias razones, sus propios deseos. Me sentía atrapado en una red enredada que no había planeado tejer. La inquietud creció mientras intentaba seguir con mi día con normalidad. Evité salir al exterior, me mantuve ocupado dentro de casa, esperando recuperar algo de control. Pero por mucho que intentara distraerme, no concebía sacudirme esa sensación de incomodidad instalada en el fondo del estómago. ¿Estaba siendo ingenuo al creer que estos encuentros eran simples coincidencias? ¿O estaba ignorando deliberadamente las señales, disfrutando de la atención más de lo que me atrevía a admitir? Al caer la tarde, sintiéndome inquieto y necesitando aire, salí al patio trasero. El día era cálido pero agradable, con una suave brisa moviendo las ramas de los árboles. Al mirar por encima de la valla, mi vista se posó en la casa de Sara, al otro lado. Allí estaba ella, sentada tranquilamente en su porche, absorta en un libro. Su postura era relajada, su expresión serena. Algo en su tranquilidad me calmó de inmediato. Fue como un bálsamo para mi mente ansiosa. Sara levantó la vista, notando que la observaba, y me dedicó una pequeña y sincera sonrisa. Le devolví el saludo con la mano, sintiéndome instantáneamente más tranquilo. Ella parecía completamente alejada del drama que hervía en el resto del vecindario. En comparación con la intensidad y las complicaciones de Emily, Linda y Mónica, la presencia silenciosa de Sara era reconfortante, tranquilizadora. Me sorprendí preguntándome cuál sería su historia. ¿Por qué se mantenía tan reservada, tan alejada de las demás? ¿Qué experiencias la habían hecho tan cautelosa, y al mismo tiempo tan segura en su silencio? El misterio de Sara me intrigaba, tiraba de mí con suavidad. Pero a diferencia de las otras, Sara no parecía tener una agenda, ni intenciones ocultas. Simplemente era ella misma, serena y satisfecha en su soledad. De pie allí, observándola pasar otra página de su libro, tuve un momento de claridad. Tal vez la razón por la que me volcaba en ayudar a los demás era porque, en el fondo, necesitaba validación, atención. Pero la forma en que las otras intentaban explotar esa atención empezaba a hacerme sentir utilizado, incómodo y culpable por haber jugado, aunque fuera sin querer, a sus juegos. Sara representaba algo distinto. Una autenticidad que había añorado sin darme cuenta hasta ese instante. Quería hablar con ella, preguntarle cómo lograba mantenerse tan en paz en medio del torbellino emocional que era este vecindario. Pero no estaba seguro de poder interrumpir su soledad, no ahora, sintiéndome confundido y un poco avergonzado por mis encuentros con Emily, Linda y Mónica. En lugar de eso, decidí quedarme en la seguridad de mi jardín, simplemente observando su tranquila fortaleza desde lejos. Mañana, me dije, mañana encontraré una excusa para acercarme a Sara de forma más directa, tal vez me ofreciera una perspectiva distinta, o quizás simplemente el consuelo de una amistad sin complicaciones. Al caer la tarde sobre el vecindario,
Volví al interior de mi casa, cerré la puerta con llave y corrí las cortinas, necesitando una barrera entre yo y las tensiones ocultas que acechaban afuera. Ahora sabía con certeza que la situación se estaba intensificando, y que si no tenía cuidado, podía verme atrapado en algo que nunca tuve intención de empezar. Por primera vez desde que me mudé aquí, me admití la verdad, me sentía atrapado. Todos en este vecindario parecían querer algo de mí, algo para lo que no estaba preparado. Todos, excepto Sara. En su tranquila sencillez, ella se mantenía aparte, una presencia serena en medio del caos. Aquella noche, volví a quedarme despierto, reflexionando sobre el lío en el que me había metido sin querer. Pero tenía claro algo, necesitaba encontrar la forma de liberarme antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba entre las cortinas, calentando mi habitación con un suave confort. Me desperté con una determinación que no había sentido en semanas. Hablar con Sara por fin, romper esa barrera invisible de soledad que ella misma había construido cuidadosamente. Tenía preguntas, sí, pero más que eso, quería sentir esa calma silenciosa que ella parecía encarnar con tanta naturalidad. Al salir al exterior, la vi sentada otra vez en su porche, libro en mano, una taza humeante a su lado. Su cabello estaba recogido de forma informal, sin pretensiones. A diferencia de las demás, Sara parecía completamente ajena, o quizás indiferente, a cómo la veían los demás. No buscaba atención, y de alguna manera, eso me atraía aún más. «Buenos días», saludé en voz baja desde la valla. Sara levantó la vista, sorprendida al principio, pero enseguida me ofreció una sonrisa tímida pero genuina. «Buenos días, Tyler. Bonito día, ¿verdad?» Lo tomé como una invitación y me acerqué lentamente a su jardín. «¿Te importa si me uno a ti?» «En absoluto», respondió con calidez, moviéndose un poco en el banco para dejarme sitio. Sentí que no solo me invitaba a sentarme en su porche, sino también a entrar en su mundo tranquilo. Al sentarme a su lado, noté de inmediato una calidez sutil que irradiaba su presencia. Su actitud serena me hizo relajarme al instante, la ansiedad reciente se desvanecía poco a poco. Empezamos a hablar de cosas pequeñas, el vecindario, los libros que nos gustaban, las razones por las que habíamos decidido mudarnos allí. Sara hablaba con suavidad, con reflexión, haciendo pausas para elegir sus palabras, dando a cada una su peso. Hacía preguntas sin entrometerse, escuchando con verdadero interés todo lo que le decía. «Parece que te estás adaptando bastante rápido», comentó después de un breve silencio. «Todo el mundo parece sentirse atraído por ti». Suspiré, un poco avergonzado. «Supongo que a veces, demasiado». Los ojos de Sara se encontraron con los míos, y su expresión se suavizó con comprensión. «Este vecindario no es tan simple como parece», dijo en voz baja. «Aquí la gente busca atención por sus propias razones, especialmente las mujeres que llevan solas mucho tiempo». Me removí en el banco, incómodo, dándome cuenta de que Sara probablemente sabía más de lo que yo había asumido. «Sí», admití. «Se ha vuelto complicado últimamente». Ella sonrió con simpatía, manteniendo la mirada. «Lo he notado. Pero recuerda, la soledad puede llevar a las personas a hacer cosas que normalmente no harían. A veces, las mujeres solas pueden ser muy peligrosas, sin siquiera proponérselo». Sus palabras me produjeron un escalofrío. Aún así, sentí alivio de que por fin alguien comprendiera mi situación. «Gracias por la advertencia», respondí sinceramente. «Lo decía de verdad. Es solo que nunca quise verme enredado en todo esto». Sara asintió con un gesto que denotaba conocimiento. «Suele suceder así. Eres amable y estás dispuesto a ayudar, Tyler. Es fácil que los demás interpreten eso como algo más». Guardamos silencio un instante, pero fue un silencio cómodo. Por primera vez desde que llegué al vecindario, sentí que alguien me veía de verdad. No por mi aspecto ni por ser servicial, sino por quién era realmente. Sara no intentaba seducir ni impresionar. Solo estaba ahí, presente, sincera y refrescantemente honesta.
Aprecio tu honestidad, dije al fin, girándome hacia ella con gratitud. Es algo que últimamente no he encontrado mucho. Sara me regaló una sonrisa suave y tranquilizadora. Lo aprendí por las malas. La honestidad suele protegernos mejor que fingir. Al cabo de un rato, me excusé a regañadientes, prometiendo que volvería pronto. Al alejarme de su porche, me sentía más ligero, pero también con un nuevo peso en el pecho. Las palabras de Sara resonaban en mi mente, obligándome a ver con claridad lo que había estado evitando. Necesitaba poner límites. Durante los días siguientes, comencé a distanciarme educadamente de Emily, Linda y Mónica. Seguía ayudando con tareas urgentes, pero evitaba quedarme más tiempo del necesario. Mantuve las conversaciones breves e impersonales, limitándome solo a lo necesario. Al principio, pensé que aceptarían la distancia con tranquilidad, pero mi nueva actitud reservada pareció únicamente amplificar sus exigencias. Sus manipulaciones sutiles se volvieron más frecuentes y evidentes. Emily comenzó a llamarme más a menudo, con una voz suave pero insistente, siempre necesitando que le hiciera algo urgente. Linda empezó a buscar excusas para merodear cerca de mi casa, llevando ropa aún más reveladora de lo habitual. Y Mónica se volvió abiertamente resentida. Sus peticiones eran más cortantes y exigentes, como si pusiera a prueba mi paciencia y mis límites. Una tarde, mientras recortaba los setos frente a mi casa, Linda apareció a mi lado, apoyando su mano ligeramente, aunque con posesividad, en mi hombro. Tyler, cariño, ronroneó suavemente, acercándose más de lo necesario. He notado que últimamente estás muy ocupado, especialmente con Sara. Me puse tenso, pero mantuve la cortesía. Sara solo es una amiga, aclaré con delicadeza, retirando su mano. Como con todos aquí, solo intento ayudar. La sonrisa de Linda se desvaneció levemente, y por un instante, una sombra cruzó sus ojos. Bueno, solo ten cuidado, murmuró enigmáticamente. Las personas no siempre son lo que parecen. La observé alejarse, inquieto por su advertencia velada. Esa noche, Mónica llamó con firmeza a mi puerta, con un tono confrontativo. He notado que ya no pasas tanto por aquí, dijo, cruzándose de brazos. ¿Sara te ha dicho algo? No deberías creer todo lo que dice. Suspiré profundamente, cansado de esa presión constante. No es Sara. Solo intento marcar ciertos límites, Mónica. Nada más. Ella me observó atentamente, entornando los ojos. Los límites pueden ser solitarios, advirtió. No te aísles del todo, Tyler. No todos aquí quieren hacerte daño. Agradezco tu preocupación, respondí con calma y firmeza, cerrando la puerta mientras ella se daba la vuelta. A pesar de mi determinación, mi sensación de paz era frágil. La creciente tensión con las otras mujeres empezaba a desgastarme. Cada encuentro era como caminar sobre cristales rotos, equilibrar la amabilidad con la firmeza, la cortesía con la autoprotección. En contraste, Sara seguía siendo un oasis de calma en medio del caos. Cada vez que hablábamos, sentía que las cargas se aligeraban un poco. Su sabiduría tranquila y su naturaleza desinteresada me atraían más con cada conversación. Comencé a pasar más tardes en su porche, sintiéndome seguro y genuinamente feliz en su presencia. Nunca volvimos a hablar directamente de las otras, pero sus suaves advertencias habían dejado huella. Una tarde, mientras observábamos el atardecer teñir el vecindario con tonos cálidos de oro y rosa, Sara me miró con reflexión. «Sabes, Tyler», dijo en voz baja. «Elegir la distancia no siempre es suficiente. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo». Asentí en silencio, sabiendo que tenía razón. Sara no era ingenua ni idealista. Era prudente y realista. Por eso admiraba tanto su forma de ver las cosas. A medida que la oscuridad envolvía las calles, sentí cómo crecía mi determinación. Decidí centrar mi energía y atención en Sara. No solo por su sencillez y amabilidad, sino por su honestidad sincera, una cualidad que ahora reconocía como rara y valiosa en esta comunidad.
Sin embargo, incluso al comprometerme con este nuevo camino, sentí una inquietud naciente dentro de mí. Sara me había advertido del peligro, y ahora comprendía claramente por qué. Mis intentos por alejarme de las demás solo habían intensificado sus exigencias. Sus demandas sutiles se volvían cada día más insistentes. Mientras caminaba de regreso a casa aquella noche, entendí algo con claridad. Mi vida aquí, que alguna vez fue simple y esperanzadora, ahora era compleja y plagada de peligros invisibles. Había encontrado algo auténtico y hermoso en Sara, algo que valía la pena proteger. Pero darme cuenta de que protegerlo quizá requeriría mucho más que simples límites me inquietó profundamente. Este vecindario, antes pacífico, ya no lo era. Y proteger a Sara de lo que se avecinaba sería mucho más complicado de lo que jamás imaginé. Durante la semana siguiente, las cosas se volvieron aún más difíciles. A pesar de mis firmes intenciones de marcar límites claros, cada interacción con Emily, Linda y Mónica era más tensa. Sus demandas se transformaban sutilmente en ultimátums. Mi refugio tranquilo se había convertido en un campo minado emocional, cada paso más arriesgado que el anterior. Emily, especialmente, parecía decidida a sobrepasar los límites de una simple relación vecinal. Una tarde tranquila, al volver del supermercado, la encontré esperándome cerca de los escalones de mi entrada. Su mirada era intensa, sus ojos cargados de pensamientos no dichos. «Tyler», dijo, acercándose con cautela. «¿Podemos hablar?» Me detuve, percibiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. «Por supuesto», respondí con suavidad, señalando el porche. Nos sentamos uno al lado del otro. Emily guardó silencio durante un largo instante, reuniendo sus pensamientos. «He notado que pasas mucho tiempo con Sara últimamente», comenzó finalmente, su voz baja y medida. Con un tinte de desagrado inconfundible. «No esperaba que te encariñaras tanto con ella», dijo Emily. La miré sorprendido por lo directa que había sido. «Sara es una buena persona», respondí con cautela. «Disfruto de su compañía». La expresión de Emily se oscureció ligeramente, sus ojos brillaron brevemente con dolor. «¿Y qué pasa con el resto de nosotras, Tyler? ¿De repente ya no somos lo suficientemente buenas?» «No es eso», la tranquilicé, intentando mantenerme amable. Solo sentí que las cosas se estaban volviendo complicadas. Y Sara, bueno, Sara hace que todo sea más simple, más fácil. Emily rió con amargura, girándose un poco hacia mí. ¿Más simple o simplemente más seguro? ¿Qué quieres decir?, pregunté, notando la confusión en mi voz. Emily se inclinó más cerca, la profundidad de sus emociones reflejándose en su mirada. «Tyler, creo que estás evitando algo importante. Te estás escondiendo de lo que realmente quieres, porque te asusta». Negué suavemente con la cabeza. «Emily, por favor, entiende. De verdad quiero ayudar a todos. Pero últimamente siento que todo lo que hago se malinterpreta». Sus ojos se suavizaron de repente, tornándose vulnerables. «¿Seguro que se malinterpreta, Tyler? ¿O simplemente te niegas a ver la verdad?» «¿Qué verdad?», pregunté en voz baja, sintiendo la ansiedad apretar en mi pecho. Ella dudó brevemente, examinando mi rostro. Luego habló con una intensidad suave. «Que tengo sentimientos reales por ti. Siento algo especial desde el día en que llegaste. Y verte acercarte a Sara, duele, Tyler». Me quedé mirándola en silencio, atónito. No estaba preparado para una honestidad tan abierta. Su confesión me pilló completamente desprevenido, dejándome sin palabras por un momento. «Emily», empecé con cuidado, con voz calmada pero firme. «Te aprecio como amiga. De verdad. Pero no siento lo mismo. Lo siento si te he hecho daño». Ella desvió la mirada bruscamente, apretando ligeramente la mandíbula, visiblemente herida. «¿Es por Sara? ¿La amas?». Sentí que me ardían las mejillas, dándome cuenta de que era algo que incluso yo había evitado admitir. «No sé si amor sea la palabra adecuada», admití, eligiendo bien mis palabras.
Pero sí, Sara es especial para mí. Me entiende de una manera que los demás no. Emily asintió lentamente, sus ojos ensombrecidos por la decepción. Sabes, susurró con amargura, no puedes complacer a todos, Tyler. Al final, tendrás que elegir a quién valoras más. Y espero, por tu bien, que elijas sabiamente. Se levantó de golpe y se marchó sin decir nada más, dejando tras de sí un silencio incómodo. Me quedé sentado solo en el porche, con el corazón pesado de culpa y confusión. Tal vez Emily tenía razón. No podía complacer a todo el mundo. Y quizás mis intentos por mantenerme neutral solo habían profundizado los sentimientos heridos y los malentendidos. El resto del día, su confesión no dejó de dar vueltas en mi cabeza. Su honestidad me había sacudido profundamente, obligándome a enfrentar las consecuencias no deseadas de mi amabilidad. Mi simple deseo de ayudar se había transformado en un laberinto emocional del que parecía imposible escapar. En los días siguientes, la tensión creció notablemente. Linda se volvió aún más evidente en sus coqueteos, apareciendo sin avisar con excusas débiles y quedándose demasiado cerca. Los mensajes de Mónica se volvieron cada vez más exigentes, insistiendo en que fuera a su casa, cada texto más cortante que el anterior. Sintiéndome abrumado, empecé a considerar seriamente abandonar el vecindario. Tal vez la distancia era la única solución. Me había mudado aquí en busca de paz y claridad, pero en su lugar me había visto atrapado en juegos emocionales complicados que nunca quise jugar. Una noche, después de ignorar varias llamadas de Linda, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Mónica. Sé lo que tú quieres, Tyler. Pero Sara te quiere a ti. El texto críptico me heló la sangre. Lo leí varias veces, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Mónica parecía saber exactamente qué botones pulsar. Sus palabras tocaban directamente mis inseguridades. Miré por la ventana hacia la casa de Sara, buscando el consuelo de su presencia tranquila. Pero su porche estaba vacío, las luces apagadas, lo que hizo que el mensaje de Mónica resultara aún más inquietante. Las implicaciones del mensaje me arañaban por dentro. ¿Había malinterpretado la amabilidad de Sara? ¿Había dejado que mis sentimientos me cegaran ante la verdad? Incapaz de encontrar paz, salí al exterior, respirando lentamente, en busca desesperada de claridad. Creía que Sara era diferente, que lo que compartíamos era genuino y sencillo. Pero las palabras de Mónica sembraron una duda que creció rápidamente, alimentando temores que había mantenido a raya durante semanas. A medida que avanzaba la noche, no podía quedarme quieto. Caminaba sin rumbo, dividido entre enfrentar a Sara o darle el espacio que supuse necesitaba. Finalmente, al darme cuenta de que no podía soportar la incertidumbre, caminé en silencio hacia su casa y llamé suavemente a su puerta. Tras varios momentos tensos, la puerta se abrió despacio. Sara apareció envuelta en un suéter cómodo, su expresión tranquila pero preocupada. «Tyler», preguntó con dulzura. «¿Está todo bien?» Dudé un momento, con el corazón acelerado. «¿Podemos hablar un minuto? Es importante». «Claro», respondió Sara suavemente, apartándose para invitarme a entrar. Su casa era. La casa estaba iluminada con calidez, tranquila y segura, en marcado contraste con el caos en mi mente. «He recibido un mensaje extraño de Mónica», empecé con cautela, dando a entender que quizás Sara no sentía lo mismo por mí que yo por ella. Los ojos de Sara se suavizaron al instante, comprendiendo de inmediato. «Tyler», dijo con voz suave, firme pero reconfortante. «Mónica está jugando. Está poniéndote a prueba, intentando controlarte a través del miedo y la duda. No deberías dejar que sus palabras socaven lo que hemos construido». Pero volví a dudar, con miedo de expresar el temor más profundo que llevaba dentro. ¿Y si tiene razón? ¿Y si he malinterpretado tu amabilidad, pensando que significaba algo más profundo? Sara dio un paso más cerca, con una mirada firme y sincera. «No puedo decirte con certeza qué nos depara el futuro, Tyler, pero puedo prometerte que mis sentimientos por ti son reales.
Te veo por quien eres de verdad, no por lo que quiero que seas. Confía en ti mismo. Confía en tu instinto. Sus palabras aliviaron mi ansiedad al instante. Asentí, sintiendo una gratitud y calidez que se extendía por mi pecho. Sara era realmente diferente, alguien honesto, real, sin manipulación ni dobles intenciones. Al regresar a casa esa noche, decidí de una vez por todas que necesitaba establecer límites firmes con las demás. Mi corazón pertenecía a Sara, y me negaba a dejarme arrastrar más hacia los peligrosos juegos que Emily, Linda y Mónica estaban jugando. Sin embargo, incluso con esa claridad, no lograba sacarme de la cabeza el inquietante mensaje de Mónica. Sus palabras seguían resonando, como una sombra persistente al borde de mi recién encontrada determinación. Sé lo que quieres, Tyler, pero Sara te quiere a ti. Ahora entendía que proteger mi relación con Sara requeriría más fuerza que nunca, y que la vida tranquila y pacífica que soñaba se veía dolorosamente fuera de alcance. A la mañana siguiente me desperté con una determinación renovada. Sentía una claridad que no había experimentado en meses. Los juegos habían durado ya demasiado. Sabía que, para proteger mi corazón y mi futuro, tenía que enfrentarme directamente a Mónica y a Linda, con franqueza y sin rodeos. Nada de esconderme detrás de la cortesía o la ambigüedad. Necesitaba poner las cosas en su sitio de una vez por todas. Mi primera parada fue la casa de Mónica. Al acercarme a su puerta, respiré hondo, llamé con firmeza y esperé. La puerta se abrió con rapidez. Mónica estaba allí, con una expresión que combinaba esperanza y recelo al mismo tiempo. Tyler, saludó con cautela, entornando los ojos mientras evaluaba mi estado de ánimo. ¿Vienes a hablar? Sí, respondí, manteniendo la voz firme y clara. Mónica, tenemos que hablar con honestidad sobre todo lo que ha estado pasando. Ella dio un paso atrás para dejarme entrar, y nos quedamos de pie en su espacioso salón. Mónica cruzó los brazos, a la defensiva, esperando en silencio. Te agradezco tu amistad, empecé con cuidado, mirándola directamente a los ojos. Pero las cosas se han vuelto demasiado complicadas. Nunca fue mi intención verme atrapado en juegos emocionales. Lo siento si mi comportamiento te ha hecho pensar otra cosa, pero mis sentimientos no están alineados con lo que tú esperas. Mónica alzó una ceja, su actitud era fría pero contenida. Esto es por Sara, ¿verdad? Preguntó con voz calmada, aunque con un leve matiz amargo. No se trata solo de Sara, aclaré con suavidad. Se trata de ser honesto conmigo mismo, y con todos. Estoy cansado de jugar. Necesito claridad. Mónica reflexionó en silencio, su expresión se suavizó apenas. Finalmente, suspiró profundamente y asintió con lentitud. Quizás tengas razón. Tal vez todos nos hemos dejado llevar un poco. Solo ten cuidado, Tyler. Las cosas no siempre son tan simples como parecen. Lo entiendo, respondí con respeto. Gracias por entenderlo. Al salir de casa de Mónica, sentí alivio. Una conversación superada, faltaba una más. Cruzando la calle, me dirigí a casa de Linda, preparándome para otra confrontación difícil. Linda abrió la puerta lentamente, visiblemente sorprendida pero complacida al verme. Tyler, ronroneó suavemente, inclinándose de inmediato hacia mí, su sonrisa era insinuante y tentadora. Echaba de menos verte por aquí. Linda, dije con firmeza, dando un paso atrás, he venido a hablar claramente de algo importante. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, sus ojos se oscurecieron al notar la seriedad de mi tono. Entonces adelante, dijo con cautela, abandonando su actitud seductora. Aprecio tu amabilidad, pero esto ha pasado de ser una simple amistad, comencé con claridad, manteniendo el contacto visual. Nunca fue mi intención que las cosas llegaran tan lejos. Mis sentimientos están en otro lugar. Es hora de que ambos respetemos unos límites claros. Linda estudió mi rostro en silencio, como si buscara alguna duda en mis palabras, antes de asentir lentamente. Sus labios se tensaron con una leve decepción. Así que,
¿Es por Sara? Preguntó en voz baja. Sobre ella, continué, y necesito respetarlo. Espero que puedas entenderlo. Linda suspiró suavemente, bajando la mirada por un instante. Lo entiendo, Tyler, admitió con cierta dificultad. Supongo que esperaba que fueras diferente, pero tú también mereces honestidad, como cualquier otra persona. Buena suerte. Gracias, Linda, respondí con calidez, agradecido por su aceptación madura. Con esas conversaciones detrás de mí, me sentí más ligero. Libre de la tensión que había estado pesando sobre mis hombros, sabía exactamente a dónde debía ir a continuación. El porche tranquilo de Sara me esperaba, un oasis de paz en medio de la turbulencia del vecindario. Me apresuré hacia allí, con el corazón acelerado al verla sentada una vez más, absorta en su libro. Al notar mi llegada, alzó la vista y su expresión tranquila se transformó en una sonrisa acogedora. Tyler, saludó con calidez. Pareces haber tenido una mañana intensa. Reí suavemente, sintiendo que los últimos restos de ansiedad se desvanecían. No tienes idea. ¿Podemos hablar un rato? Por supuesto, respondió Sara, cerrando su libro y dejándolo a un lado. Me senté junto a ella, girándome para mirarla directamente. He hablado con Mónica y con Linda, comencé con sinceridad, manteniendo la mirada. Les dije claramente cómo me sentía y lo que necesitaba. Sara, durante todo esto, tú has sido la única que nunca ha jugado. Has sido honesta, genuina y amable. Y me he dado cuenta de algo importante, no solo valoro nuestra amistad, Sara. Siento algo más profundo. Los ojos de Sara se agrandaron levemente por la sorpresa, y sus mejillas se tiñeron de un suave rubor. Dudó un instante, como eligiendo bien sus palabras. Tyler, no lo voy a negar. Siento lo mismo. Pero este vecindario, las complicaciones, el comportamiento de las demás, me preocupa. Lo sé, respondí con dulzura, extendiendo la mano para tocar la suya suavemente. A mí también me preocupa. Pero creo que podemos enfrentarlo juntos. Si somos sinceros el uno con el otro, seremos más fuertes. Las complicaciones no desaparecerán de la noche a la mañana, pero mis sentimientos tampoco lo harán. Sara sonrió cálidamente, visiblemente aliviada por mi sinceridad. Tienes razón, Tyler. He pasado tanto tiempo protegiéndome, que casi había olvidado lo que se siente confiar de verdad en alguien otra vez. Puedes confiar en mí, prometí en voz baja, sintiendo el calor de su mano en la mía. No soy perfecto, pero te prometo que siempre seré honesto. Sara apretó mi mano con suavidad, sus ojos brillando con sinceridad. Eso es todo lo que podría pedir. Nos quedamos sentados en silencio en su porche, dejando que la calma se asentara a nuestro alrededor. Sentí como si una pesada nube por fin se hubiera disipado, dejando atrás un cielo despejado y la calidez del entendimiento mutuo. El vecindario aún podía murmurar, juzgar y complicar las cosas, pero en ese momento, nada de eso importaba. Al mirar alrededor, noté movimientos sutiles tras las cortinas de enfrente. Los ojos curiosos de Emily, Linda y Mónica, sin duda observándonos con atención. Pero, por primera vez, no sentí incomodidad ni ansiedad. Con Sara a mi lado, todo parecía manejable. Su presencia serena y constante me hacía sentir seguro, de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sara se inclinó ligeramente hacia mí, un gesto suave de confianza y cercanía. No será fácil, murmuró con reflexión. Puede que ellas no lo acepten en silencio. Estoy preparado para lo que venga, respondí con firmeza. Mientras tú estés conmigo, no me preocupa. Ella sonrió con dulzura, una expresión genuina y radiante. Entonces lo enfrentaremos juntos. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta. El caos, la confusión y los juegos emocionales que había soportado me habían conducido finalmente a la claridad. Sara representaba todo lo que había estado buscando: honestidad, sencillez y una conexión auténtica. Era real, genuina y lo bastante fuerte como para afrontar las complejidades que nos rodeaban.
Mientras el sol de la tarde pintaba suaves tonos dorados y lavanda en el cielo, sentí una paz que nunca antes había conocido. Mirando a Sara, cuyo rostro ahora mostraba una sonrisa tranquila y contenta, hice en silencio una promesa: proteger este nuevo vínculo que habíamos formado. Los juegos de los demás ya no me controlarían. A partir de ese momento, mi corazón le pertenecía solo a ella. Sentados uno al lado del otro, bajo la luz que se desvanecía del día, me giré hacia Sara y le sonreí en silencio, profundamente agradecido. Los observadores silenciosos del vecindario se desvanecieron en la irrelevancia mientras me enfocaba únicamente en su presencia junto a mí. Al mirarla, me encontré pensando que, quizá por primera vez en mi vida, tal vez, solo tal vez, esta vez sí había elegido bien.